tardes, quien les habla es su amigo Luis, de la Institución Educativa 8522, Antonio Robles Tiburcio. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la violencia contra la mujer. Hemos invitado a la señorita que es promotora del Centro de Emergencia Mujer de Santiago de Chuco, la señorita Dori Díaz Chirinos. A continuación les da sus palabras de bienvenida. Chicos, muy buenas tardes. Más bien agradecerle por la invitación, ¿no? Y felicitarlos a cada uno de ustedes por tocar este tema tan importante que es violencia contra la mujer. Señorita Dolly, muy buenas tardes. Mi primera pregunta es, ¿cómo se define la violencia contra la mujer? A ver, la violencia contra la mujer, cuando hablamos de violencia contra la mujer es mucho más amplio. Estamos hablando de todas las formas de violencia hacia la mujer, ¿no? Cuando hablamos también sobre la discriminación, la desigualdad, ¿no? Es mucho más amplia hablar violencia familiar que violencia contra la mujer. A ver, les explico un poquito. Cuando hablamos de violencia familiar, estamos hablando que sucede en el hogar. Y cuando hablamos de violencia contra la mujer, estamos hablando que sucede en el espacio, ya sea público o privado, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que de repente puede ser por un desconocido, ¿no? La violencia hacia la mujer en todas las formas. Así es, señorita. Las últimas cifras han demostrado una realidad terrible. La violencia contra la mujer. Muchas mujeres sufren en nuestro país por hombres agresores. Claro, si bien es cierto, las cifras son muy alarmantes. Cuando prendemos el televisor y vemos cuando prendemos el televisor y vemos que hay asesinatos de mujeres, vemos también de que mujeres son víctimas de violencia por parte del esposo. Estamos sabiendo de que cada día más está creciendo la violencia, ¿no? Señorita Dolly, muy buenas tardes. Mi primera pregunta ¿es igual violencia de pareja con violencia sexual? A ver, cuando hablamos de violencia de pareja, estamos hablando de violencia física, psicológica y sexual, ¿no? Pero si lo queremos hablar, si estamos hablando desde el punto de vista familiar, ¿no? Ahí vamos a englobar la violencia física, psicológica y sexual. Pero si hablamos de repente que ha pasado en otro ámbito, diríamos que sería diferente, ¿no? Pero si lo tocamos así de esta forma, diríamos que sería violencia de pareja con violencia sexual, viene a ser lo mismo, ¿no? Porque como yo les ahorita les estoy diciendo, ¿no? Cómo es la violencia sexual, ¿no? A ver, les voy a explicar. Muchas veces piensa, ya sea mi enamorado o papá y mamá que son casados, ¿no? Pienso, si yo estoy casada con ella o vivo con ella, pienso de que ella me pertenece, es de mi propiedad. ¿Qué es lo que pasa eso? Cuando tenemos esa idea, esa persona va a pensar de que yo puedo estar con ella cuando yo quiera, ¿no? Pero basta que su pareja diga que no y él insiste, entonces estamos hablando de violencia sexual. Ojo que ahí también están los tocamientos indebidos. ¿Qué quiere decir? Cuando de repente la persona me toca mis partes íntimas cuando yo no lo deseo, ¿no? Ojo, muy importante, cuando una mujer dice no, es no, ¿no? Hay que tener en cuenta, chicos, chicas, también eso. Cuando uno dice no, es no. Así es, señorita Dolly. Mi nombre es Daniel y mi siguiente pregunta es esta. ¿Cómo reconocer a un agresor? A ver, es muy fácil, chicos y chicas, ¿no? En la etapa del enamoramiento es una etapa que ahí podemos conocer al agresor o la agresora, ¿no? Porque también no hay que decir
que solamente las mujeres sufren violencia, sino también son los varones, ¿no? Pero a diferencia que la mujer denuncia, el hombre no lo denuncia por vergüenza más que por miedo, ¿no? Entonces, en esa etapa bonita, maravillosa, que se puede decir, ¿no? Ahí podemos reconocer al agresor, al futuro agresor. Porque en la etapa de enamoramiento vamos a ver cuando hay llamadas constantes, cuando hay celos, ¿no? Hay celos enfermizos, cuando la persona te prohíbe que no uses esa ropa, ¿no? Desde ahí podemos detectar si con esa persona me conviene casarme o no, ¿no? Desde ahí, chicos, hay que darnos cuenta ahí, esas señales que nos da en esa etapa. Pero muchas veces nosotros nos confundimos y nos casamos pensando de que esa persona va a cambiar, ¿no? Pero no cambia, siempre va a seguir así, celoso, controlador, y de repente te va a agredir. Así es, señorita Dolly. Como también una psicóloga llamada Gabriela Cossi, conocida internacionalmente, que dijo que los agresores se le conoce como personas que no controlan sus impulsos. Claro, si bien es cierto, cuando hemos visto, por ejemplo, asesinatos de mujeres o violencia contra la mujer, ¿qué es lo que dicen ellos, no? Muchas veces ellos justifican que el alcohol, porque estuve tomado, ¿no? Y muchas veces también lo justifica la mujer, ¿no? Si lo hizo es porque ha estado tomado, dice, ¿no? No, pero él no es así, él es cariñoso conmigo, ¿no? Pero cuando una persona es agresora, no va a controlar como dijo, sus emociones, ¿no? Siempre va a hacer cosas que después va a decir, ¿por qué lo hice? ¿Verdad? ¿Por qué lo hice, no? Porque no controla sus emociones, ¿no? Y como por ahí escuché, ¿no? Cuando de repente esta persona ha sido de repente víctima de violencia, ¿no? Cuando uno vive en un hogar violento, entonces vamos a ver a una persona violenta, que no se va a controlar, que va a decir cosas, te va a humillar, te va a insultar, te va a gritar. ¿No, chicos? Señorita Dolly, mi segunda pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo ante la violencia contra la mujer? Los factores de riesgo, cuando hablamos de violencia contra la mujer, en este caso vemos que la mujer está expuesta a lo que es, por ejemplo, cuando es víctima de insultos, de humillaciones, vamos a ver que su autoestima es baja, ¿verdad? Va a tener ideas, como se dice, negativas, ¿no? Con respecto a la vida, ¿no? Los factores de riesgo también tenemos en lo que es la salud, ¿no? Enfermedades, ¿no? Cuando una mujer también sufre violencia, también sufre, porque también es víctima de violencia sexual, ¿no? Va a tener de repente enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Estos son los factores de riesgo que está expuesta la mujer cuando es víctima de violencia, ¿no? Bajo autoestima, ¿no? Enfermedad de transmisión sexual, todo eso involucra lo que vive la persona que es víctima de violencia. Señorita Dolly, mi última pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias para